la bienvenida a este encuentro distrital en torno a la reflexión sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Muchas gracias, Mariel, en este intento distrital entonces de vernos por Zoom, una clásica liturgia dentro de la tradición wesleyana y otras tradiciones también en el mundo, es la liturgia de las 7 palabras, que remiten a las 7 palabras que recoge el Evangelio de Juan, de Marcos y de Lucas, que dice Jesús estando en la cruz. Siempre me pregunté yo qué palabras hubiese dicho al final de mis días. Y son palabras que uno descubre también cuando atiende a personas en su último aliento. Uno descubre que esas palabras que la liturgia cristiana refleja como final y despedida, que ahora vamos a ir analizando uno por una, son palabras que hemos encontrado de un modo u otro en las personas que se despiden de este tiempo en la tierra y para el Padre. Pedir perdón, pedir amor entre madres, hijos y un montón de otros detalles que uno ve reflejado. Estas 7 palabras de la cruz, en donde se refleja este amor hecho carne en Jesús, es lo que nos acompaña en este tiempo y en este viernes de meditación. Así que, como decía nuestra superintendente, la pastora Mariel Pons, bienvenidas y bienvenidos. Oramos. Dios de misericordia, que te nos hiciste visible y conocible en Jesús, te damos gracias, porque en Él comprendimos tu amor por todos y todas tus hijos e hijas, un amor que llevó hasta el fin. Hoy recordamos los últimos momentos de ese camino y te pedimos que tu Espíritu toque nuestros corazones y nuestras vidas todas, a cada paso, en cada escucha, para que como comunidad tuya sigamos el camino de tu Hijo y nos dispongamos a dar la vida en entrega y servicio a nuestros prójimos y prójimas, llevando buenas nuevas a los pobres, sanando a quienes tienen el corazón quebrantado, proclamando libertad a prisioneros y oprimidos, restituyendo la vista a los ciegos, como Él nos mostró. En su nombre. Amén. Bellas flores guarda el bulbo, la semilla un manzanar, el capullo nos promete mariposas a volar, en el frío el prado invierno, primavera oculta
Y esta liturgia de las 7 palabras empieza con una de las palabras que dice Jesús en la cruz en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos 33 y 34. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Amén. Primer palabra entonces que se recoge en esta liturgia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo me quedaba pensando mayormente en estos últimos años que nos tocan vivir, y particularmente en tiempo de pandemia, la sensación que nos abruma en algunos momentos es algo que aparece aquí como primera frase litúrgica, y es este: perdónalos porque no saben lo que hacen. La sensación se nos repite una y otra vez frente al tratamiento solidario, mejor dicho, frente a la falta de tratamiento solidario que se da a nivel mundial. Por ejemplo, países como Canadá acaparan vacunas como para que cada habitante reciba al menos 5 dosis. Otros, en cambio, no les alcanza ni siquiera para 1/3 de su población activa. Otros, como Brasil, tienen una muerte cada 30 segundos en estos últimos 10 días. Y un continente entero como es África, del cual no sabemos prácticamente nada, más allá de alguna que otra declaración de gobiernos nacionales que han declarado por decreto que del tema de la pandemia y la vacunación no se habla, porque afecta emocionalmente a su población. El perdón, digo yo, como herramienta necesaria desde el Evangelio para poder ubicarnos en un lugar de sanación de nuestro espíritu, en donde más allá de las convicciones de muerte que los poderosos manejan en este mundo, el amor y la ternura de Jesús, aún en la cruz de derrota, que nos llama a vivir victoriosos y victoriosas y poder superar nuestros odios y mezquindades, en esta frase del Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo repetimos, porque es el amor del Padre el que abraza en este tiempo a las millones de víctimas que en América Latina y el resto del mundo sufren la desidia del poder, la pobreza y la precariedad sanitaria, como si la misma fuese algo inevitable, que así está en el destino de millones de personas. La muerte como signo aterrador de los tiempos que vivimos, la muerte como cabal demostración que cuando no hay amor, solidaridad y gestos que acompañen decididamente la vida de las personas más vulnerables, tampoco entonces habrá perdón. Tampoco habrá capacidad de vivir y ver una vida digna y justa hacia adelante. Que las palabras de Jesús nos permitan levantar la vista por sobre toda muerte y podamos mirar con certeza en este tiempo el horizonte donde la esperanza del resucitado aún aguarda por ser alcanzada. Amén. Dios no puede más que darnos su amor. Nuestro Dios nos perdona. Y dice temporalmente no silenciar. Dios no puede más que darnos su amor. Nuestro Dios nos perdona. Y la segunda palabra que recoge el Evangelio de Lucas dice: uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo: ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este
no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Cómo pudo ese malhechor reconocer en el torturado, colgado de la cruz, al Mesías? En ese momento, los discípulos, algunos lloraban, dando todo por perdido, otros habían huido, otros negado. Él estaba depositando su confianza en este Mesías torturado, colgado junto a él. No sabemos ni su nombre, la tradición le puso Dimas, pero en realidad no sabemos cómo se llamó. No tiene un día en el santoral tampoco. Pero este hombre sin nombre creyó cuando nadie. Y creyó como nadie en los mismísimos términos que Jesús predicaba. Y creyó y habló. Y eligió, parece que la oración perfecta. No sabemos cómo pudo creer en ese momento. No sabemos si fue las palabras de perdón de Jesús, si fue su silencio ante los insultos, las ofensas, si fue su mirada, o si ya lo había conocido, no lo sabemos. Ojalá algo de eso nos toque también. Pero supo en ese instante, mientras el otro se burlaba y le decía que lo salvara, que se salvara, bajando de la cruz claramente, supo decir, acordate de mí cuando entres en tu reino. Acordate de mí. Que no es solamente, bueno, hacer memoria, es llévame, es tomame a tu cargo. Acordate de mí. Y escuchó la más maravillosa respuesta de Jesús. No hubo reclamos, reproches, nada. Hoy estarás conmigo. Y el compromiso, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A veces hasta nos molesta que se haya perdonado a alguien que reconocía haber hecho mal en el último minuto. Nos parecemos más a aquellos discípulos que estaban tan lejos. Pero este reconoció lo que nadie. Ojalá podamos darnos cuenta de la misericordia y el amor del encuentro entre estos dos. El que no dice nada, no dice por qué ni cómo, pero cree y confía y se confía. Y este Jesús, que tampoco dice nada más, no da ninguna explicación, no hace ningún reproche y dice, hoy estará conmigo. ¿Qué será? ¿Qué esperamos cuando pedimos perdón? Limpiar nuestra conciencia, sentirnos más puros, impecables, limpios. No. Nuestro anhelo más profundo es estar con Él, estar en unión con Él hoy, el paraíso. Ojalá podamos encontrar ese Jesús sufriente, rostro de Dios en cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy están sufriendo en medio de esta situación tan extraordinariamente difícil. Ojalá podamos mirar a ese Jesús colgado en la cruz y decirle, acordate de nosotros y nosotras hoy. Amén.
Cristo, recuérdame cuando vengas en tu reino. 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 Y es el Evangelio de Juan que introduce una nueva perspectiva, una nueva mirada en todo esta convulsión que significa la crucifixión, ¿no? Venimos del texto donde Jesús perdona a quienes lo crucifican, después este diálogo que nos comentaba Viviana sobre los que estaban crucificados a los lados de Jesús, y este es un pasaje que realmente me sorprendió. O sea, esta cosa casi doméstica, ¿no? Se los leo. Es el Evangelio de Juan, capítulo 19, los versículos del 25 al 27, que dice así. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. A partir de ese momento, el discípulo la recibió en su casa, a María. Me pareció muy tierno, muy interesante esto, que en esa situación de sufrimiento, de dolor, de desprecio, de lo peor que nos podamos imaginar, Jesús le diga al discípulo, che, cuídame a mamá, ¿no? O sea, es realmente interesante ver cómo desde esa situación tan dramática, incluso planteada por los mismos evangelios como dramática, está esto, ¿no? Ella es su mamá. Él está agonizando en la cruz y es su hijo, ¿no? Pensemos que, porque a veces no sé si nos fijamos suficientemente en María. Jesús fue Jesús gracias a que lo crió María, ¿no? O sea, ella fue quien guió los pies y las manos, sus primeros movimientos infantiles, y ahora están clavados en la cruz. Y Juan era el discípulo amado, supuestamente el más joven, que a diferencia de los otros discípulos que no los nombra, o sea, no estaban, o por lo menos no son nombrados, no estaban ahí. Y lo mira y le dice, cuídame a mamá, ¿no? Y así vincula a María y a Juan, y se tienen que acompañar entre ellos y con las demás personas, ¿no? Estaba la tía María Magdalena y demás, pero es alguien que sostenga en esos momentos trágicos, ¿no? Alguien que comparta la misma pérdida, que también estará en las horas buenas que van a venir, ¿no? Alguien a quien cuidar y alguien a quien cuide, ¿no? O sea, hay una doble relación ahí de cuidado. Y también nos pinta de cuerpo entero la característica del mismo Jesús, ¿no? Porque de repente lo vemos en su peor momento personal, pero también preocupado y ocupado por aquellos que los crucifican, por el otro crucificado que le pide también que lo recuerde cuando esté en su reino, etcétera, etcétera. Todo su ministerio, Jesús se muestra como preocupado y ocupado por quienes están más desprotegidos, enfermos, hambrientos, despreciados de la sociedad. Siempre mostró ese amor y preocupación por quienes más lo necesitan, incluso en momentos extremos como este de la cruz.
toda la vida de Jesús, todo su ministerio es así, y justamente la cruz no es la excepción, sino que lo confirma y lo ratifica. Preocupado por su mamá, preocupado por su discípulo amado, y muriendo por todo lo creado, por todos los seres humanos, dando la oportunidad de recuperar esa humanidad que nos ha dado Dios, de ser y vivir en amor, con justicia y paz. Y teniendo esa capacidad, que a veces es complicado, de fijarnos en esas cuestiones de todos los días, diríamos, frente a situaciones más complejas, ¿no? O sea, cómo el llamado también es a estar, a prestar atención a aquellas situaciones más cotidianas, más próximas, que a veces uno por mirar cuestiones más complejas pierde de vista. Quiera el Señor darnos también esa imagen de cuidado de las personas que más queremos también. Que así sea. Amén. Dios no puede más que darnos su amor. Nuestro Dios es ternura. Dios no puede más que darnos su amor. Nuestro Dios es ternura. Y la cuarta palabra está en Mateo 27, 2 versículos 45 y 46. Y dice así: Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz y decía: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así comienza el Salmo 22 que Jesús reinterpretó en el peor momento de su vida. Se sintió abandonado, se sintió solo, enfrentando la muerte, pasando por ese dolor, por esa angustia, por ese vacío. Él lo dio todo, tuvo compasión, misericordia, mostró el camino de amor con sus acciones, y sin embargo aquí está, en la cruz, llegando a su fin y sintiéndose como cualquier ser humano ante una situación así. ¿A quién no le habrá pasado alguna vez de tener esta sensación? Y más en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Nos agarra el cansancio, nos vence los miedos, nos agobia la soledad, y muchas veces tenemos esta misma sensación de sentirnos abandonados o abandonadas por un corto lapso o por un largo lapso de tiempo. Vemos a nuestro alrededor las angustias, las desesperanzas, la violencia, las injusticias, y a veces quizás por momentos no sabemos qué decir por sentirnos igual. Pero justamente ahí llega el desafío de poder seguir creyendo y seguir avanzando, seguir confiando que nuestro amado Dios sigue ahí, a pesar de no percibirlo, a pesar de no sentirlo, nos sigue sosteniendo en medio de la oscuridad, con la ventaja de saber que esa cruz, ese dolor, esa soledad y esa angustia no tiene la última palabra. En nuestra oscuridad, enciende la llama del amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad.
Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, el versículo 28, leemos: después de esto, y como Jesús sabía que ya estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Tengo sed. Esta sencilla frase que Jesús pronunció antes de morir casi parece fuera de contexto entre las oraciones más dramáticas que acabamos de escuchar que hizo desde la cruz. Sin embargo, Juan la registra, una frase aparentemente insignificante. Ahora, casi todas las frases aparentemente insignificantes son una clave para una comprensión más profunda de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, podemos ver en los evangelios, tuvo 3 ofrecimientos de vino durante la crucifixión. La primera, le ofrecieron vino mezclado con miel con el fin de acelerar la muerte o posiblemente atenuar el dolor, pero él lo rechazó. Jesús tomó el camino incómodo, el camino que es inconveniente, el camino que a la mayoría de nosotros no nos gustaría transitar. Y así nos invitó a tomar la senda difícil en nuestra propia vida. Ser discípulos y discípulas es aprender a negarnos a nosotros mismos. El segundo ofrecimiento tuvo lugar después de que lo clavaron en la cruz. Los soldados le ofrecieron vino a Jesús en un tono de burla y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El tercer ofrecimiento, que refleja Mateo, Marcos y Juan, escriben que justo antes de la muerte de Jesús, él gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y los que estaban cerca de la cruz le ofrecieron vinagre para que bebiera. Tengo sed. Ahí vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la cruz, vemos el sufrimiento. Y Jesucristo no esquivó la muerte. La sed de Jesús era un indicador de que había finalizado la copa que el Padre le había dado. Había cumplido con la misión por amor a cada uno de nosotros y de toda la humanidad. Aquel que afirmaba que era la fuente de agua viva, ahora tiene sed. En la cruz la fuente se seca, el agua deja de fluir. Tengo sed. Jesús hablaba de su sed interior, de su anhelo por Dios. Tengo sed nos sigue invitando a pensar a cada uno de nosotros, pensar en la muerte de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Y también nos llama a cada uno de nosotros a tener sed solo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso oramos diciendo: Señor, sé para nosotros fuente de agua viva, que nuestros corazones tengan sed de ti más que de ninguna otra cosa. Y permite en este tiempo en particular que nosotros, como tus discípulos y discípulas, podamos compartir el agua, tanto física como el espiritual, a todos los que tienen sed. Amén. En ti, Señor, reposa todo mi ser. He sido amado por ti y solo en ti se alumbra la esperanza. En ti solo, Señor. En ti, Señor, reposa todo mi ser. He sido amada por ti
Sí, solo en ti se alumbra la esperanza, en ti solo, Señor. Sexta palabra. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos Jesús probó el vinagre, inclinó la cabeza, probó el vinagre, dijo, consumes. Luego, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Al leer y releer este texto del Evangelio, una palabra que había palabra hisopo. Esta palabra que se nos ha hecho en este tiempo parte de nuestro vocabulario cotidiano. Me voy a hisopar, me hisopé, eso que era tan ajeno, de pronto se vuelve casi central y no podía sacarme la imagen de Jesús que en su vida pasó por las experiencias que son atravesadas hoy en cada una de nuestras existencias. Yo traté de imaginarlo. ¿Habrá intentado mover su rostro para que el hisopo no mojara sus labios? Evidentemente no lo logró, porque el evangelista nos cuenta que después de probarlo dijo, consumado es, entregó su espíritu. Y me quedé pensando, Jesús no viene entregando su espíritu desde que empezó su ministerio en su amada Galilea. No fue dejando rastros de su espíritu al convocar a sus primeros discípulos, a sus primeras compañeras de ministerio. No fue dejando parte de su espíritu en cada fiesta compartida, en cada mesa servida, en cada milagro realizado. Y me acordé de una frase de Galileo Galilei. Las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo, pero la matemática de Jesús, no la nuestra. La matemática de cuanto más damos y compartimos, más tenemos la posibilidad de tener un resguardo en nuestra vida de aquello que entregamos. ¿Qué es lo que Él hizo? Cuanto más de su espíritu compartió, más de su espíritu tuvo. Y ese espíritu depositado en la comunidad primitiva de la cual nosotros, nosotras hoy somos sus herederos, somos sus herederas. Hecho está, consumado es. Su espíritu alcanzó para tanto que incluso hoy llega hasta cada una de nuestras vidas y sigue entregando cada día su espíritu y se sigue entregando.
y lo sigue haciendo, porque nos sigue amando. Aleluya. Amén. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Leo en el Evangelio de Lucas 23, 44, 46, para pensar en la séptima palabra que Jesús pronuncia en la cruz. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció. El velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Las últimas palabras que escuchamos de nuestros seres queridos antes de partir a las moradas eternas siempre han quedado profundamente grabadas en la mente y en el corazón de aquellos que lo acompañaron en ese momento. Las últimas palabras, los últimos hechos de la vida de nuestros seres queridos son los que más recordamos con más precisión. Y no podía ser de otra manera en la vida de Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y hoy estamos recordando lo que sucedió en aquel viernes de la que hoy llamamos la Semana Mayor o la Semana Santa. Los primeros cristianos celebraban en el contexto de la Pascua hebrea la Pascua de Resurrección. La celebración era en torno de la resurrección, pero poco a poco tuvieron que ir meditando qué sentido tenía celebrar la resurrección si al mismo tiempo no meditaban en profundidad acerca de la muerte de su Señor, de la manera que le tocó morir. ¿Qué sentido tenía toda esa agonía, todo ese sufrimiento? ¿Por qué Jesús tenía que morir como murió? Y escuchando recién a Viviana, se me ocurrió pensar que uno de los primeros que meditó con profundidad y que pudo sacar una conclusión acerca de lo que estaba sucediendo en ese momento en el Gólgota fue este ladrón que le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estuviereis en tu reino. Y así los cristianos en muy poco tiempo fueron armando todos los últimos momentos de los hechos fundantes de nuestra fe en esto que llamamos la Semana Santa o la Semana Mayor. Y hoy estamos recordando estas palabras cuando el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabras que podríamos decir todos los días, pero que particularmente nosotros recordamos cuando vamos al cementerio, cuando estamos colocando el cuerpo de un ser querido en la tierra, diciendo tierra, tierra, polvo a polvo, ceniza, ceniza, pero al mismo tiempo recordamos las palabras de Jesús cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero es la confianza que nos da que este ser que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, también dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a ir a preparar lugar para vosotros. En estos tiempos de pandemia
hemos estado y estamos amenazados por el sufrimiento y por la muerte. El asunto es si hemos sacado alguna conclusión, si hemos pensado en la muerte y en la enfermedad y en el sufrimiento como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que transitan por la vida como un barrilete sin cola, o como decía aquel boxeador, que la vida era un cuchillo sin mango al cual le falta la hoja. Pero nosotros decimos: en tus manos encomiendo mi espíritu, cada día que nos despertamos, en la seguridad que nos da la esperanza viva que nace de la vida, del evangelio, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos decir, alabemos con Pedro, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho renacer, nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene una clara noción y del sentido de la muerte no puede tener una clara noción y el sentido de la vida. Jorge Luis Borges, que dijo tantas cosas, dijo también: el futuro no tiene otra realidad que la esperanza presente. El futuro no tiene otra realidad que la esperanza presente. ¿Cuál es tu esperanza presente, querido hermano? ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué esperas del mañana? ¿Tienes confianza y la seguridad de que se cumplirán las promesas del Señor? Nosotros tenemos una esperanza viva que nace de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nos gusta cantar esas inspiradas letras de ese canto de Federico Pagura, de ese tango de Federico Pagura, cuando dice que tenemos esperanza. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Por eso es que hoy luchamos con porfía. Por eso es que miramos con confianza el porvenir en esta patria mía. Miramos con confianza el porvenir en esta patria mía porque tenemos una fe y una esperanza fundada en aquel que dijo: Padre, en tus manos confío mi espíritu. Amén. Porque atacó viciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían, porque él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras,
Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Y amada hermandad, al despedirnos de este encuentro, afirmamos, amada y santísima Trinidad, tú que eres creadora, redentora y santificadora, al despedirnos, condúcenos de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Condúcenos de la desesperación a la esperanza, del temor a la confianza. Condúcenos del odio al amor, de la guerra a la paz. Condúcenos del sinsentido plena. Y que tu paz inunde nuestro corazón, nuestro mundo, nuestro universo, ahora y por siempre. Amén. Gracias, obispo. obispo. Un abrazo. Ahora les pedimos, ahora si nos queremos desmutear, y aunque se arme un poquito de lío, saludarnos, escucharnos. Gracias a quienes nos hicieron desde diferentes lugares el apoyo y el soporte. Gracias a quienes nos acompañaron con la música. Gracias. Gracias. Si nos desmuteamos y nos podemos saludar. Vamos, anímense, che. Yo puedo seguir hablando. No, Yo puedo por eso seguir digo, hablando. Gracias por la música. Gracias por todo. Muy lindo. Cariñosos saludos para todos. Hasta la Gracias. próxima. Muy lindo ver a los que hace mucho no veo. Una alegría verlos. Nada. Saludos, gracias. Cariños. Gracias, bendiciones para todos y todas. Buena Pascua. Bendecida Pascua. Feliz Un saludo para todos y todas. Para Feliz todos. domingo para todos. Igualmente. Va a ser un viaje de egresado. Gracias, igualmente. Está tocando. Está toda la gente, ¿ves? Ahí está saludada si querés. Yo desaparezco así. Bueno, estoy echando mal. Quieres ver más gente. Espera. Bendiciones para todos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, Héctor. Bendiciones. Es para algo, todos. salud, cariños, cariños. Es algo que suele pasar, que después cuesta irse, ¿no? Como que que queremos quedar un ratito, nos queremos quedar un ratito más. Acá está Marileón. Poneme donde estoy yo. Muchas gracias, salud, chao, chao. Juan Carlos. Chao, chao. Bendiciones para todos.
Bendiciones, Juan Carlos, Betty, Nancy. Bendiciones. Feliz aniversario a la gente de La Boca. ¿En Gracias. serio? ¡Feliz aniversario! 31 de marzo. Fue el 31. Mira. 132 años. Wow. Lástima que no esté acompañado por las copas. Hasta la próxima. Gracias, Belim. Felices Pascuas entonces para todos. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Felices Pascuas.